El marco teórico dentro de una investigación es uno de los elementos más importantes del mismo, porque en él se va a detallar la teoría que el tesista o el investigador tiene al momento de proponer una investigación científica. El marco teórico es el constructo teórico epistemológico, el cual va a estar organizada de manera lógica y de manera clara, de modo que se entienda lo que se quiere hacer en una investigación. Un marco teórico se debe redactar sobre todo en un tono neutro, utilizando formato APA, utilizando ideas claras, organizadas, que vayan de general a específico o de específico a general. Y se deben seguir los siguientes pasos. Básicamente, el paso número 1 es establecer la estructura interpretativa que define el marco teórico utilizando para analizar e interpretar los resultados, el cual debería incluir los siguientes aspectos. Debería incluir un enfoque epistemológico en el cual se describa la perspectiva filosófica que guía la investigación. Por ejemplo, esta puede ser una posición positivista, constructivista u otro. Se deben también presentar las teorías o teoría que se fundamenten en el análisis. Todo esto obviamente lo voy a obtener de mi estado del arte y de las fichas bibliográficas en las cuales he ido resumiendo toda la parte teórica de mi investigación. Debo poder ser capaz de identificar variables, las variables con las cuales va a trabajar mi investigación, que estas deberían ser, por ejemplo, una variable dependiente, una variable independiente, o si no son variables de causalidad, tener una variable o varias variables descriptivas, las cuales tengo que ir identificando y tengo que ir detallando durante todo el proceso de escritura del marco teórico. Tomando como ejemplo el ejemplo que hemos estado utilizando en las anteriores sesiones y podcasts, podríamos decir que el enfoque epistemológico para esta investigación sería un enfoque constructivista centrado en cómo los estudiantes construyen conocimiento mediante la interacción. La teoría o las teorías que se utilizarían en esta investigación básicamente deberían ser la teoría del constructivismo social de Vygotsky y la teoría del aprendizaje experiencial de también conceptos clave, y estas son las variables en realidad de la investigación, que es lo que voy a teorizar en el marco teórico, que serían el aprendizaje basado en proyectos, las competencias comunicativas y aprendizaje colaborativo, que serían las tres variables básicamente con las cuales voy a tener que lidiar durante toda la escritura del marco teórico. El paso 2 es abordar las áreas de contenidos relevantes describiendo los siguientes aspectos: los antecedentes, la definición del objeto de estudio, las teorías relacionadas con el objeto y la organización del fenómeno. Recordemos que en cualquier tipo de investigación científica, lo que trato de detallar es o explicar es un fenómeno el cual yo estoy investigando, que es lo que debo explicar y detallar teóricamente utilizando teorías de otros autores, no mi teoría. En el caso de los antecedentes, voy a exponer la historia o la relevancia del tema. Al momento de definir el objeto de estudio, debo definir claramente las variables. Por ejemplo, en el caso de nuestra investigación, sería aprendizaje basado en proyectos y competencias comunicativas. Debo identificar las teorías relacionadas con el objeto, que sería el resumen, los aportes teóricos existentes. También la organización del fenómeno, explicar cómo se estructura y funciona el tema estudiado. Esa estructuración y esa explicación tiene que ser de manera clara, de modo de que el lector, quien vaya a leer mi marco teórico, entienda todo esto. Siempre tengo que tener presente eso, que esta investigación va a ser leída por alguien que es el lector. Recordemos que el marco teórico es un diálogo entre los autores que están presentes en el marco teórico y el lector. Y yo en la retórica, al momento de escribir esto, debo tratar de buscar justamente esto. Volviendo a en los antecedentes, debería resaltar la creciente necesidad de estrategias innovadoras en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. Al momento de definir el objeto de estudio, debería centrarme en el aprendizaje basado en proyectos como método de enseñanza y su impacto en las habilidades de expresión oral, escucha e interacción. Las teorías que debería tomar en cuenta, debería
desarrollarlas a partir de aportes de las teorías del aprendizaje activo en la adquisición de idiomas. Y la organización del fenómeno debería describirse como el aprendizaje basado en proyectos que implica el diseño de tareas en la colaboración de estudiantes y la evaluación reflexiva. El siguiente paso es explicar la estrategia de composición del marco teórico. Acá se deben detallar justamente las teorías que voy a usar. Tengo tres opciones. Opción A, adoptar una teoría y desarrollar a partir del autor del cual estoy utilizando esta teoría. La opción 2 o la opción B sería combinar ideas de varias teorías. Supongamos que tengo 4 teorías, debería ver la manera de conectar esas 4 teorías de modo de tener un solo constructo teórico en base a la lógica de la explicación del fenómeno que estoy explicando en mi investigación. Opción C sería construir mi propio marco a partir de investigaciones previas y conceptos de otras disciplinas. La opción C se utiliza cuando no tengo una sola teoría y tampoco tengo teorías conectadas, sino que estoy investigando tal vez algo novedoso, donde no ha habido investigación enfocada sobre algo en específico anteriormente. Entonces voy creando mi propio constructo teórico a partir de teorías que yo tenga o conceptos incluso de otras disciplinas, no necesariamente de la disciplina en la cual estoy investigando. Un ejemplo sería, como estrategia, combinar elementos de las teorías del constructivismo y la psicología educativa para explicar cómo el aprendizaje basado en proyectos mejora las competencias lingüísticas. Entonces vean cómo acá me voy a centrar en 2 elementos que van a provenir de 2 diferentes disciplinas en algunos casos. Y yo tengo que encontrar la forma de que todo esto confluya en la disciplina en la cual estoy investigando, que en este caso es la enseñanza de idiomas desde la lingüística, que es la ciencia, digamos, central en todo esto. Y esto es muy importante, como previamente ya he identificado variables en la hipótesis, en la operacionalización de variables, en los objetivos y en las preguntas de investigación. Se supone que ahí ya están identificadas estas variables. Estas mismas son las que debo ir detallando por secciones dentro del marco teórico. Enfocarnos sobre todo en las principales variables y describir las características de estas en relación a la población del estudio. En este caso, en el ejemplo que estoy utilizando, mi población pertenece y corresponde a estudiantes de nivel superior, o sea, de educación superior. Por lo tanto, tengo que delimitar a ese nivel las variables y toda la teoría que voy a utilizar, porque, por ejemplo, en la enseñanza de idiomas es muy diferente cuando yo enseño a estudiantes de educación superior que simplemente a estudiantes, por ejemplo, de inglés como lengua extranjera o inglés como segunda lengua o inglés de manera general. Entonces, mucho depende este tema de la población y además poder contextualizarlo en el sentido que yo estoy trabajando. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos teniendo, voy a tener obviamente mi variable independiente, que es el aprendizaje basado en proyectos, mi variable dependiente, las competencias comunicativas, y mi población son estudiantes universitarios de nivel intermedio en cursos de inglés que participan en actividades colaborativas. Vean cómo la población está delimitada a parámetros establecidos, obviamente, a partir del marco teórico, que es la teoría que estoy utilizando. Paso 5. El paso 5 consiste a partir de todo lo que hemos visto anteriormente, es en empezar a redactar el marco teórico. Los pasos fundamentales para esto es siempre tener como una herramienta, un esquema claro de la estructura del marco teórico. También tener una colección de las referencias e investigaciones previas. Esto, a partir de fichas bibliográficas, es la herramienta más importante en este caso, porque ahí ya voy a tener todo resumido con autores, con los datos de las ediciones de los documentos, y todo esto me va a ayudar a poder hilvanar de manera más coherente y rápida, además, el marco teórico, y además de poder hacer el análisis de todo esto.
No tener miedo a la página en blanco, simplemente empezar a escribir, porque recordemos que al final de todo el proceso vamos a tener un proceso de edición. Entonces ahí yo voy a poder editar el marco teórico y no voy a tener ningún problema. Recordar sobre todo que el marco teórico va a ser leído por alguien, entonces escribirlo como para que sea leído. Ese es uno de los grandes secretos para poder escribir bien un marco teórico y en realidad todo el informe de la tesis al momento de ya hacer la edición, que es el último paso de este momento, que es el momento de escribir el marco teórico como tal. Digamos, estrategias intrínsecas para este proceso es trabajar en un ambiente cómodo donde tenga al alcance todos los materiales necesarios, libros, artículos, etcétera. Puede ser en mi propio lugar de estudio, puede ser en una biblioteca, tratar de buscar un lugar cómodo, ¿no? Y accesible a los materiales. Y estar lo más relajado posible, de acuerdo a cada escritor. Esto difiere y esto de la relajación funciona muy bien. Incluso utilizar algo de meditación también funciona para poder así tener una buena concentración mental, para así estar motivado al momento de escribir y mantener el enfoque dentro de mi retórica, de lo que yo voy a ir escribiendo. Recordemos que la redacción tiene que ser en un tono neutro, tratando de no hablar en primera persona, siempre en tercera persona, utilizando sobre todo la conjugación de los verbos en y bajo el pronombre se en español, y si se va a escribir algo en inglés, se debería conjugar todo en tercera persona a partir de la conjugación del pronombre it. Sobre todo, y utilizar en inglés, y esa es diferencia con el español, mayormente todo en voz pasiva, en el idioma inglés, que tal vez eso en el español es diferente por los temas idiomáticos de ambos idiomas. A continuación les voy a presentar un ejemplo de un esquema para el ejemplo con el cual estamos trabajando. Los esquemas sirven para poder organizar las ideas, que estas deberían ir organizadas desde los conceptos generales a ir delimitando gradualmente hasta llegar al tema en específico y luego volver gradualmente otra vez a las ideas generales. Básicamente ese es el estilo que se recomienda para este tipo de escritura y sobre todo de retórica. En nuestro ejemplo vamos a poder ver, como ustedes pueden ver en pantalla, comenzaríamos con la introducción al marco teórico, explicando sobre la importancia de la investigación, el propósito de las variables que se están utilizando, sustentadas teóricamente con autores, utilizando formato APA. En todo el momento se deben ir utilizando el formato APA, reconociendo las citas, ya sean citas directas o citas indirectas. Y obviamente también acá voy a sustentar toda la parte del enfoque del estudio, que es, digamos, la idea más general del marco teórico que iría en la introducción. También debería describir el enfoque epistemológico y las teorías clave que voy a utilizar en mi investigación. Como una segunda sección, voy a seguir hablando sobre los antecedentes del tema desde una perspectiva de su evolución histórica, del aprendizaje basado en proyectos, que esa es mi variable independiente, importancia de su desarrollo entre competencias, estudios previos relacionados. Esta parte es muy importante. Mínimamente se deberían tener 3 investigaciones relacionadas como elementos referenciales, y eso más o menos va en esta parte. Una tercera sección hablará del enfoque epistemológico, o sea, la perspectiva constructivista. En este caso, en mi ejemplo, como base del estudio, la cual la tengo que empezar a describir. Luego, una relación entre la teoría y la práctica en la enseñanza del inglés, pero desde la perspectiva constructivista, hablando sobre todo, no de manera general, sino tengo que hablar sobre cómo esta teoría y práctica de la enseñanza del inglés tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos. O sea, ahí es donde voy conectando, digamos, ambas variables desde una perspectiva teórica, utilizando autores y formato APA. La siguiente sección vamos a empezar ya a definir conceptos clave. Básicamente
Estos conceptos van a dar vueltas a partir de dos elementos claves que son mis variables: el aprendizaje basado en proyectos y las competencias comunicativas. Quinta sección, donde voy a hablar sobre la relación entre variables, y ahí voy a empezar a teorizar cuál es esta relación entre aprendizaje de inglés y el tema de la enseñanza a partir de proyectos. Y aquí es donde entra gran parte de mi bibliografía, que la voy a ir sustentando en esta parte. La sexta sección va a hablar sobre teorías fundamentales. Por ejemplo, para sustentar todo lo anterior, voy a hablar básicamente de teorías del constructivismo social a partir de Vygotsky, teoría del aprendizaje experiencial a partir de Kolb. También voy a utilizar la teoría del input-output de Krashen y Schwein. Y en una séptima sección voy a hablar ya de categorías y conceptos, categorías principales, estrategias pedagógicas, colaboración, evaluación, conceptos relacionados. Una octava sección hablará de la organización del fenómeno de estudio, dinámicas, descripción del proceso evaluativo, obviamente todo en términos de aprendizaje de idiomas, de inglés en este caso, y el tema de aprender a partir de proyectos. Una novena sección hablará de la estrategia de composición del marco teórico, ya en términos de fuentes que se han utilizado, y sigo realizando esta integración de teorías relacionadas con el aprendizaje basado en proyectos y la enseñanza de idiomas, y lo voy conectando ahora todo esto ya con la primera parte, que tiene que ver con las referencias de otras investigaciones que tengo para darle más sustento a mi investigación. También voy a hablar del método de construcción, combinación de conceptos y diferencias de diferentes disciplinas, y adaptación de teorías al contexto de estudio. Y finalmente voy a tener mi conclusión, en donde voy a terminar cerrando, haciendo como un resumen de los puntos principales que se han hablado en este marco teórico, una conexión entre el marco teórico y los objetivos de investigación. Eso es muy importante, porque si no hago esto, es como que el marco teórico queda suelto. Sí o sí tengo que ir detallando en cada sección el por qué estoy mencionando eso y para qué me van a servir esos elementos, y ese para qué tiene que ir conectado con los objetivos, sobre todo específicos de la investigación, y también con la hipótesis, porque el marco teórico lo que hace es probar la hipótesis de manera teórica. O sea, decir que la hipótesis es válida desde una perspectiva teórica, porque todo lo que voy a detallar acá se va a, digamos, a repetir de manera práctica, pero ya en la parte metodológica y en el análisis de datos, que es como una copia de todo esto. Incluso todas las preguntas que se incluyen en los instrumentos que se van a detallar más adelante en el análisis de datos y en la metodología y en los anexos provienen del marco teórico. O sea, no puedo escribir, digamos, preguntas desde mi perspectiva como investigador. Todas las preguntas que están incluidas en los instrumentos, que pueden ser exámenes, pueden ser encuestas, entrevistas, pueden ser otro tipo de instrumentos que voy a manejar, tienen que provenir del marco teórico. No puedo escribir algo que esté en los instrumentos desde mi perspectiva como investigador. A continuación les voy a presentar otro ejemplo de el desarrollo de una sección, que en este caso es la sección 6 de mi esquema, utilizando formato APA. Siempre que escribo una sección, esa sección tiene que tener básicamente 3 partes. Una introducción, primero donde presento la información que voy a escribir en esta parte. Luego debe venir las citas textuales o citas no textuales de los autores, mínimo 3. La mayoría de las investigaciones debería presentar ahí 3 autores, y luego debo ir incluyendo, ya sea de manera general o de manera específica, un análisis de cada una de estas teorías en relación a mis objetivos, en relación a la investigación, a mis preguntas de investigación, a la misma hipótesis. Y finalmente siempre termino con una conclusión, y todo esto debe ir sustentado con formato APA. Pueden ver en este ejemplo, ahí viene la introducción y aquí viene la presentación de las teorías, que en este caso son 3. La teoría de Vygotsky en una primera sección, la teoría de David Kolb en otra sección. En la siguiente voy a utilizar a Stephen Krashen y a Merrill Schwein, y
En una última sección voy a integrar todo lo presentado anteriormente, de modo que se sepa por qué los estoy mencionando. Nunca debo dejar suelto un elemento ahí porque, recuerden, esto va a ser leído por alguien, entonces si lo dejo suelto no se va a entender nada. Entonces el detalle es al final de la sección siempre, digamos, encontrar la manera de, a partir de un análisis, de juntar todo lo de arriba, de modo de que se entienda por qué estoy utilizando eso. Algo muy importante en relación al formato APA es que siempre que menciono a un autor, no importa las veces que se mencionen, debería ir al lado del nombre de cada autor mencionado, entre paréntesis, el año de la edición del documento al cual pertenece eso que estoy planteando ahí, ya sea en una cita textual o en una cita no textual. Textual cuando voy a escribir algo tal cual como está en mi ficha bibliográfica, o sea, en el documento del cual estoy obteniendo la información, o de manera no textual, donde yo parafraseo con mis propias palabras, pero respeto la idea del autor. En la parte de la bibliografía, la referencia debería ir más o menos así. De igual manera, ahí pueden ver el año, y al final de cada una de las secciones se deberían tener, por ejemplo, ahí como se puede ver acá, al final, este tipo de referencia bibliográfica del formato APA. En cada una de las ideas se debería poner el apellido del autor, coma, y el año de la edición, para saber de qué documento viene esa idea. Es recomendable que esto aparezca en cada una de las ideas en el marco teórico. No importa si es repetitivo. Lo importante es que cada una de las ideas que no son mías estén sustentadas con su autor, nombre y año, y si es posible, sobre todo en las citas textuales, que vaya incluso luego del año, 2 puntos o con el código de página, algo así. Y, digamos, poner la página de donde viene, de la página 12 a la página 15, digamos. Y ya incluso con este detalle ya puedo tener mejor información. Eso es lo más importante, que al momento de ir desarrollando la retórica de cada una de las secciones.